acá se miran muy hermosos. Gloria al Señor. Es una bendición poder estar en la casa de Dios. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y gracias a Dios que en esta noche nos hemos podido reunir de diferentes congregaciones, ¿verdad? Y estamos aquí unidos, alabando y exaltando al Señor y también ofrendando para la gloria de Dios. Es una bendición tenerle a cada uno de ustedes. Y un saludo especial aquí al pastor anfitrión, al pastor Víctor, a su familia, su esposa, sus hijos, pastor Oregón, pastor Milton, su familia. A cada uno de ustedes, hermanos, un abrazo. Gloria al Señor. Qué bendición tenerlos aquí realmente. Gracias a todos los hermanos que vienen de la octava iglesia. Se miran hermosos en esta noche. Gloria al Señor. Gracias a los hermanos y hermanas que pudieron estar aquí. Que el Señor les recompense a cada uno. En esta noche tengo el privilegio de exponer el mensaje de la palabra de Dios y voy a usar una escritura que las líderes nacionales nos proporcionaron ya de hace algún tiempo. Nos mandaron también el lema que titularon de esta manera: estos que trastornan el mundo siguen avanzando. Ese es el lema que las líderes nacionales nos enviaron, pero sentí poner un título a mi mensaje en esta noche, que es perseguidos mas no desamparados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir que tenga la bondad de ponerse de pie y abra su Biblia conmigo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 17. Alabado sea el Señor. Hechos 17 y versículo 1. Voy a leer para usted del verso 1 al verso 7 y usted me sigue con su vista. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, y que sea Dios hablando en esta noche. Bendito sea el Señor. Bendito Dios maravilloso, estamos ante tu presencia, Padre Celestial. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por estar entre nosotros, como tú lo has prometido, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, predicando, que seas tú hablando en esta noche, Dios mío, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Padre amado. Oh Dios maravilloso, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.
en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Perseguidos, mas no desamparados. La iglesia primitiva ciertamente fue perseguida, como hemos leído, tanto el apóstol Pablo con Silas y muchos más, ¿verdad? Fueron perseguidos por personas religiosas, personas que conocían la ley, pero no entendían el mensaje de la gracia, no entendían el mensaje que usted y yo hemos entendido. No aceptaban el mensaje que usted y yo hemos aceptado, ¿verdad? Aunque eran conocedores de las Escrituras y aunque ellos de cierta manera temían a Dios, podemos mirar que la fe que ellos tenían es diferente a la fe que enseñó el Señor Jesús, a la fe que enseñaron los apóstoles. Es diferente a la fe que usted y yo hemos abrazado. Porque el Señor Jesucristo nos enseña, hermano, a ya no matar, a ya no destruirnos unos a los otros, sino al contrario, enseña a amarnos. Y es lo mismo que los apóstoles enseñaron, porque ellos continuaron la enseñanza de Jesús. Pero los que no abrazaban esa fe, hermano, ellos se llenaban de celo, porque según ellos las personas estaban predicando otra doctrina, otra creencia, otra filosofía. Ellos pensaban que estaban fuera de orden, pero damos gloria al Señor que usted y yo hemos entendido el mensaje apostólico, hemos entendido el mensaje que los apóstoles predicaron. Hermanos, en Corea del Norte, poseer la Biblia es muy peligroso. La lectura bíblica como la oración es un delito. Cada año hay una nueva historia. En Corea del Norte, hermano, los que creen en Jesús son perseguidos en este tiempo. No solamente en el tiempo apostólico, sino aún en nuestro tiempo son perseguidos. No se permite que se hable de Jesús, no se permite que se crea en Jesús, no se permite que se tenga una Biblia, no se acepta la lectura bíblica, hermano. Y así como en Corea del Norte, este país estaba cayendo. Sabemos que la Biblia había salido de las escuelas, la Biblia se había prohibido, ¿verdad? Y se empezaba a perseguir la Biblia, mas gracias sean dadas a Dios que la Biblia ha regresado, ¿verdad? Entre todo lo que escuchamos, el presidente, hermano, está en contra. Hay cosas que están beneficiando, como el regresar la Biblia a las escuelas, como el dar esa autorización de que la Biblia se pueda estudiar en cada plantel educativo. Hermano, él sabe, aunque tal vez él no lleva la palabra como debiera, pero él sabe que la Biblia es palabra de Dios. Y hermano, muchas personas de los gobernantes saben que la Biblia tiene un poder sobrenatural, tiene un poder transformador, tiene un poder, hermano, que transforma la mente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia, y es a través de la palabra que Dios saca a la luz, hermano, lo que está oculto, lo que está escondido. La palabra de Dios, hermano, tiene un poder que nadie puede detener, hermano. No hay una institución que pueda cambiar, que pueda transformar a las personas como es la Biblia. Amén. De todos los que estamos aquí, algunos fueron drogadictos, otros borrachos, otros ladrones, estafadores, adúlteros y verdad, y no sé de qué tanto, pero hermano, Dios nos ha traído a su camino y nos ha transformado.
Y aunque todavía estamos en el proceso, todavía el Señor sigue trabajando, pero nos estamos esforzando porque ya hemos entendido que para poder entrar en el reino celestial necesitamos ser transformados, necesitamos vivir una vida en santidad, y es a través del conocimiento de la Biblia. Amén. La Biblia es la que nos está transformando. Pero se suele afirmar que hubo 10 persecuciones romanas contra el cristianismo, decretadas por 10 emperadores. Son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estos emperadores persiguieron al cristianismo en diferente tiempo, y la persecución, hermano, duraba, y hubo masacre, hubo muerte de muchas personas inocentes. Muchas veces cuando estaban las personas reunidas en un grande auditorio, ahí metían leones hambrientos para que devorasen a la gente y se las tragaran. ¿Se puede imaginar usted que estuviéramos en un coliseo en esta noche, en un lugar más grande, o así como estamos, y que alguien que esté en contra del evangelio, en contra de la predicación de la Biblia, nos trajera 2 leones y los dejara sueltos aquí adentro? ¿Se puede imaginar lo que pasaría? 2 leones hambrientos, animales carnívoros, que los hubieran amarrado por 2 días y no les hubieran dado de comer, y los soltaran aquí adentro. ¿Se puede imaginar lo que iba a pasar? ¿Cuántas personas iban a morir? ¿Cuántas personas iban a ser tragadas por ellos? Eso sucedía en el tiempo de estos emperadores. A muchos cristianos, tratando de hacerlos renunciar a la fe, por no negar la fe, llegaron a ser crucificados, llegaron a morir de la peor forma. Cristianos que fueron metidos en aceite hirviendo. De esa manera han perseguido al cristianismo. Pero aunque el pueblo de Dios ha sido perseguido, no ha sido desamparado. El pueblo es perseguido, pero no estamos solos. El Señor ha prometido estar con su iglesia. Siempre existe la pregunta, y la interrogativa es: ¿por qué Dios permite esas cosas? Si Dios es bueno, si Dios es poderoso y si Dios nos ama, ¿por qué permite esas atrocidades? Esa es la pregunta del millón. Pero recordemos siempre lo que el Señor Jesucristo nos advierte a través de su palabra. Él dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Amén. En el mundo seréis aborrecidos, serán perseguidos. El Señor lo advirtió en muchas ocasiones, que por causa de Él, por causa de su nombre, por causa de creer en Él, íbamos a ser perseguidos. Amén. Pero Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue perseguido. Su madre tuvo que esconderlo. Sus padres tuvieron que andar de un lugar a otro por causa de la persecución. Cuando empezó a predicar el evangelio, no lo recibieron con los brazos abiertos, sino que empezaron a perseguirlo.
Buscaban la forma de cómo atraparlo con una palabra. Buscaban la manera de cómo atraparlo para entregarlo al César. Él fue perseguido, pero él fue muy explícito. Él dice en su palabra: mi reino no es de este mundo. Amén. Si mi reino fuera de este mundo, dice el Señor, yo mandaría traer legiones de ángeles. Amén. O sea, ni siquiera él iba a meter las manos. Él tiene un ejército grande. Amén. Pero él dice: mi reino no está aquí. Eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Que el reino de Dios no es terrenal. No está aquí. Y el Señor promete llevarnos a donde Él está. Solamente dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. No importa lo que tengamos que enfrentar. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tenga miedo. Debemos de poner nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. Dios no ha fallado. Él nunca falla. Dios no ha fallado. Él está con nosotros. Aunque tal vez muchos digan, pero no lo vemos. Hermanos, recuerde, Dios es espíritu. Y Él es fiel. En el tiempo de Jesús miramos en San Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar de llamado el Ensolado, que en hebreo Gábata, o quiere decir empedrado. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Se puede usted imaginar lo que los sacerdotes decían? Los líderes religiosos, los que predicaban la palabra de Dios, llegaron a decir: no tenemos más rey que César, porque no creían en Jesús, no aceptaron a Jesús, de ninguna manera lo aceptaban. El mundo en ese entonces estaba acostumbrado a darle tributo, a darle honor, a respetar a César. Y les era muy fácil decir: que viva el César. Pero cuando algunos cuantos creyeron en Jesús y empezaban a gritar: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Cuando empezaban a gritar: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey de Israel. Cuando algunos cuantos reconocieron y aceptaron y gritaban: ¡que viva Jesús! Los grandes líderes religiosos se oponían y perseguían a aquellos cuantos que entendieron quién era Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros somos privilegiados por haber entendido quién es Jesús. Porque ahora nosotros no decimos que viva César, pero podemos decir: que viva Cristo, que viva
Jesucristo. Para los hebreos, el Mesías era el libertador y no el siervo sufriente y transformado en una vergüenza. Si es difícil para los judíos creer que el Mesías tenía que morir, más difícil les resultaba creer que ese Mesías fuera Jesús. Era muy difícil para ellos. Por eso es que entendemos la razón, el por qué los apóstoles fueron perseguidos. Por eso encontramos en Hechos, capítulo 17, verso 6, como la muchedumbre no pudo encontrar a Pablo y a Silas. Se conformaron con llevar a Jasón y a otros creyentes ante las autoridades. Estaban acostumbrados a arrestar a aquellos que invocaban el nombre de Jesús, porque no creían. Pero aquellos a quienes Dios les dio el privilegio de poder entender la divinidad de Jesús, de poder mirar a Jesús con los ojos espirituales, de poder mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquellos hermanos que pudieron entender, estuvieron dispuestos no solamente a creer, pero estuvieron dispuestos a dar su vida. Amén. Gloria al Señor. Estuvieron dispuestos a dar su vida. Amén, amén. Ahora, cuando vienen a buscar a Pablo, que era el promotor, el predicador, el principal entre los hermanos, en ese momento no estaba él y tampoco estaba Silas. Se llevaron a los que estaban ahí. Pero podemos mirar por las Escrituras que tampoco ellos negaron. Sí, tuvieron que pagar para que los pudieran soltar, pero ellos continuaron creyendo en la palabra. El falso testimonio en las cortes públicas o en las conversaciones privadas usualmente comprenden medidas verdades y exageradas. Era cierto que los apóstoles estaban tratando de predicar el evangelio a todo el mundo, pero no era cierto que ya lo habían hecho. Era verdad que con frecuencia hay problemas donde se predica el evangelio, pero no era cierto que los apóstoles causaron esos problemas. Es cierto que Jesús era el rey de reyes, pero no es cierto que su gobierno de gracia pretenda derrocar a los gobernantes terrenales. Las funciones se debieron dar cuenta de que los cargos de traición eran falsos. Simplemente le pidieron a Jasón que depositara una suma de dinero como fianza para él y los otros no causaran más disturbios en el pueblo, según lo que dice el verso 9 del capítulo 17. Los encontraron inocentes. Los gobernantes se dieron cuenta que habían llevado a estos hombres por celos religiosos, pero fueron hallados inocentes y los dejaron ir, los soltaron. Hermanos, siempre la justicia, la verdad va a salir adelante. Siempre Dios va a estar allí para defender, para ayudar, para auxiliar. Hermano, tenga la confianza, la certeza que Dios no nos va a desamparar. Dios siempre se mueve. Dios siempre hace algo. Yo creo, hermano, con certeza que todos los que estamos aquí, de alguna manera, de alguna forma hemos mirado la gloria de Dios en nuestras vidas. De alguna forma somos testigos de lo que Dios ha hecho en ocasiones cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en un aprieto. Yo creo
se ha movido y por eso estamos en pie, por eso continuamos y por eso debemos de seguir hacia adelante. Debemos de continuar con nuestra fe puesta en Jesús sin desmayar. Recordemos siempre que el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. No solamente se trata de iniciar el camino de Dios con fidelidad, se trata de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir aumentando, de acercarnos más y más y más y más. Y aún si llegara el cansancio físico o espiritual, el Señor sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. A través de las Escrituras podemos mirar que la vida de Pablo fue perseguida en muchas ocasiones. Y desde el principio que él se convirtió. En Hechos capítulo 9, verso 26 dice la palabra: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este hombre fue perverso también, fue perseguidor de la iglesia. Y aunque era conocedor de las Escrituras, aunque era religioso, aunque a su manera temía a Dios, hermanos, hay algo que no nos explicamos tal vez: cómo es que si tenían temor de Dios, mataban a la gente, le quitaban la vida a los que estaban aceptando a Jesús. Aunque obviamente si nos vamos a la ley, pues ellos continuaban en la ley, y en la ley se permitía matar. Pues está escrito que era diente por diente y ojo por ojo. Entonces, ahí está la base. Porque ellos podían matar, porque la ley lo permitía. Pero la gracia es diferente. Jesús dice: oíste que fue dicho diente por diente y ojo por ojo, mas yo os digo: amad a vuestros enemigos. O sea, esa fue la enseñanza que impartió el maestro a sus discípulos. Pero los que aún no entendían ese mensaje se llenaban de rabia y perseguían y mataban. Y cuando Pablo tuvo la gracia de Dios y que el Señor se reveló a él, el Señor lo transformó, pero obviamente los hermanos temían, le tenían miedo. Pero dice el verso 27: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. En ese tiempo se llamaba Saulo, después se le puso el nombre de Pablo, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Podemos ver entonces que la iglesia, los hermanos eran perseguidos, pero también podemos mirar que llegó el momento cuando los hermanos pudieron llenarse de gozo, poder sentir paz, poder tener tranquilidad. Hermano, Dios estaba con ellos en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio del dolor. Dios estaba allí. Pero sigue la persecución para Saulo. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Podemos mirar que los líderes religiosos, cuando entendieron el mensaje que disertaba Pablo, se acercaron a las personas pudientes de la ciudad. O sea, ellos son sabios, son astutos. No fueron con las personas simples del pueblo, sino buscaron los más pudientes, los más poderosos del pueblo, para que con esa fuerza que tenían, con esa valentía que poseían, expulsaran del pueblo, de la ciudad, a los predicadores que traían el mensaje del Señor Jesucristo. Y lo lograron. Pero ya Pablo había entendido el mensaje de Jesús, porque el Señor les advirtió que si en algún lugar el mensaje no era recibido, simplemente que sacudieran sus pies y se fueran a otro lugar. Y es lo que hicieron. Sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Pero desafortunadamente allá también los persiguieron. Por donde ellos pasaban predicando, por donde ellos iban a predicar el evangelio, se levantaba una persecución. Entonces, esto es para que nosotros aprendamos. Si se llega a levantar una persecución, no es para extrañarnos. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, ciudades de refugio, o sea, eran ciudades de refugio. Y allí predicaban el evangelio. Mire, aquí podemos encontrar algo poderoso. Los expulsaron. Los sacaron fuera del pueblo. Ellos se fueron. Pero como dijo la hermana hace rato, cuando empezaron la obra, pasaron por muchas pruebas, pero no renunciaron a la predicación. No se regresaron de donde salieron, sino que ellos continuaron predicando. Y podemos mirar, hermano, la persecución que pasó Pablo. Pero siempre que era perseguido, él se iba a otro lugar. Pero hermano, él se iba a predicar el evangelio. Y donde quiera que llegaba y donde quiera que iba, donde quiera que se instalaba, él predicaba el evangelio de Jesucristo.
es lo que debemos hacer nosotros? Debemos de continuar predicando el Evangelio. Debemos de continuar hablando la palabra de Dios. Debemos de seguir hacia adelante. Que las pruebas no nos hagan renunciar el mensaje que hemos abrazado. Que las pruebas, que la persecución que se levante, hermano, no nos haga rendirnos al Señor o del camino del Señor. No, sino que debemos de continuar hacia adelante. Gloria al Señor. Los apóstoles fueron perseguidos en muchas ocasiones, pero en cada ocasión que los perseguían, Dios se manifestaba. Hechos 16:20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles o rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, salían de una y se metían en otra. Pero era por causa de la predicación. Amén. Eso es lo que se admira de ellos. Que la misión de ellos era la predicación del Evangelio. Amén. Simplemente, aquí en la historia de este capítulo 16, encontramos que había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y siempre que pasaba Pablo y Silas, ella decía que ciertamente esos hombres eran varones de Dios. Adivinando ella y diciendo lo que estos hombres eran. La Biblia dice que llegó el momento cuando esto desagradó a Pablo, y ordenó al espíritu que estaba en esa muchacha que saliera. Pero, como ustedes conocen la historia, la joven con ese espíritu de adivinación les daba ganancia a sus amos. La estaban usando. Y después que el espíritu de adivinación salió, ya ella no podía adivinar. Ya las ganancias no llegaban. Entonces la agarraron contra Pablo, porque desarmaron a la joven. La liberaron. Amén. Hermano, y simplemente porque esa joven fue liberada, los azotaron, los metieron en la cárcel. Pero la Biblia me dice que a medianoche Pablo y Silas empezaron a orar dentro de la cárcel. Y después que hubieron orado, empezaron a entonar himnos, empezaron a glorificar a Dios. No estaban renegando por lo que estaban viviendo. No se pusieron a renegar por la situación. Hermano, aún cuando estaban golpeados, aún cuando su cuerpo estaba dolorido, no se pusieron a renegar. No dijeron: cuando salgamos de aquí, vamos a dejar la predicación, vamos a seguir otro oficio, vamos a regresar a lo que antes hacíamos. No, Señor, ellos no se pusieron en ese plan. Ellos permanecieron firmes. Ellos siguieron diciendo en su corazón: que viva el Rey, que viva Jesús. Tal vez no lo dijeron, pero lo pensaron: que muera César.
¡Que viva Jesús! Amén. Empezaron a entonar himnos de adoración, de alabanza. ¡Gloria al Señor! Y mientras ellos cantaban, el Señor mandó un ángel. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor estaba allí. El ángel del Señor estaba con ellos. Vino un terremoto y las puertas se abrieron. Amén. Amén. Eso fue glorioso, Amén. majestuoso, algo increíble. Fue algo inesperado. Tal vez ni Pablo y Silas esperaban eso. Ellos seguían confiando en el Señor, pero no sabían que las puertas se iban a abrir. Y cuando las puertas se abrieron, ellos tenían la opción para salir e irse. Pero no solamente se quedaron, sino que detuvieron a todos los que estaban allí en la cárcel. Tremendo trabajo. Verdaderamente Pablo tenía un liderazgo que pudo controlar. ¿A quiénes? A los salvatruches. Pudieron controlar a los mafiosos, a los pandilleros. Porque ¿quiénes son los que están en la cárcel, hermanos? Los ladrones, los asesinos. Oiga, y para controlar a esos tipos, Pablo tenía un gran liderazgo. Pero aparte de eso, Dios estaba con él. Amén. Estaba bajo el control del Señor. Los presos se quedaron allí y él les empezó a hablar. El carcelero se durmió, confiado de que las puertas estaban aseguradas. Pero cuando se despierta y llega el terremoto y mira a la cárcel, las puertas abiertas, él pensó que todos se habían escapado. Y él sabía que la alternativa para él era la muerte. Y lo iban a matar de la peor forma. Prefirió él mejor suicidarse a que lo mataran, a que lo torturaran. Pero cuando Pablo miró que él se iba a matar, le gritó y le dijo: no te hagas ningún daño. Mira, aquí estamos todos. Ven y ve. Nadie se ha ido, aquí estamos. Aleluya. Y tal vez el mismo carcelero golpeó a Pablo y a Silas. Y ahora estaba mirando la otra cara. Se empezó a lamentar. Pero lo más glorioso, hermano, es que este hombre se convirtió al Señor. Se humilló. Después de que miró el suceso, lo que el Señor hizo. Hermanos, este hombre se convirtió, y no solamente él, sino también su familia. Ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma al más vil pecador. Transforma a las personas. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio, hermano, son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la forma de
que Dios trabaja con la humanidad. Podemos mirar por la palabra de Dios que los primeros discípulos fueron perseguidos, hermano, y pasaron grandes persecuciones, pero también podemos mirar que Dios estaba con ellos. Amén. Aleluya. Eran perseguidos, pero no estaban desamparados. Amén. Seguían avanzando, seguían creciendo, el número seguía aumentando, los que habían de ser salvos se añadían, hermano, y ese es el espíritu que debemos de mantener hoy día, hermano. La iglesia no se va a estancar, la iglesia no va para abajo, no, Señor, la iglesia va hacia arriba. Debemos de continuar avanzando. No podemos dejarnos intimidar por lo que esté ocurriendo en la nación. En medio de todo, el Señor tiene el control. El Señor dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo le pertenece a Jesús, que es el creador del universo, es el Rey soberano, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que son llamados son fieles y elegidos. Mi hermano, usted tiene el privilegio de haber sido llamado por Dios, de haber sido escogido. Nosotros somos escogidos por Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro redentor, Él es nuestro protector, Él es nuestro sustén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Iglesia, debemos de seguir guardando esa esperanza. La esperanza de que un día el Señor aparecerá en las nubes. Él va a aparecer y va a tocar una trompeta y le va a decir a la iglesia: sube acá. Gloria al Señor. Las persecuciones acabarán para la iglesia. El sufrimiento acabará. El dolor acabará. Las luchas se van a quedar y nos vamos a ir con el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. El Señor está con nosotros. Le invito a estar de pie. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Porque hasta el día de hoy podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado.